oyen? Sí. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta casa. Los que no me conocen, mi nombre es Joselín Castillo. Hago parte de la pastoral de la familia con mi hermano Nelson y Alexandra, mi esposita Laura. Y por la misericordia de Dios, estamos aquí para compartirles la palabra. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Me acompañan, por favor? Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para recibir un mensaje tuyo. Te rogamos, Señor, que nos hables con poder y autoridad, Señor, que nos instruya, Señor, que tu palabra, Señor, sea como una espada, Señor, que llegue a lo profundo de nuestra alma, Señor. Habla, Señor, con poder a nuestra vida, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de mí, reconociendo que solamente soy un siervo, Señor, y siervo inútil, Señor, que estoy aquí solo por tu gracia y tu misericordia. Hermano, la palabra que vamos a leer en Mateo, capítulo 18, versículo 21. Bueno, entonces la leemos, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que cuenta con sus siervos. Comenzando a dar cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Bueno, hermanos, primero que todo, eh, saludarlos, me alegra que estén aquí. Eh, es una bendición de Dios poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Eh, sí da nervios, da un poquito de nervios estar aquí adelante, pero pues gracias a Dios por su amor, su bendición. Realmente no, usualmente no hablo mucho en el trabajo. De hecho, lo único que tengo que decir es buenos días y ya llego a trabajar, a hacer lo mío y ya no hablo mucho. Entonces, eso les cuento. Eh, Ustedes saben, este mes estamos celebrando algo en especial, ¿cierto? El mes de la familia. Exactamente. Entonces, eh, todos los mensajes de este mes van a estar enfocados en la familia. Esta noche el mensaje que traemos para ustedes es sobre el perdón, ¿cierto? Como vemos, la parábola del Señor nos muestra el ejemplo de perdón. Al inicio, Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces he perdonado a mi hermano que pega contra mí? Hasta 7. Pedro se quería adelantar un poquito y tener la respuesta, ¿no? Le dice hasta 7, pero el Señor le dice, no, aún hasta 70 veces 7, es decir, 490 veces. O sea, muchísimo. Lo que quiere decir el Señor es que es
un número ilimitado de veces que deberíamos perdonar, ¿cierto? Tal vez Pedro pensó, no, una vez por semana, 7 días, pero el perdón que debemos otorgar es muchísimo más grande. Lo vemos acá en la parábola, porque aquí se representa el Señor. ¿Quién es? ¿Quién creen que sea? Dios, ¿verdad? Y nosotros somos los que recibimos el perdón. Hay algo en particular con los dos deudores, algo que tienen en común, y es que primero que los dos están debiendo, los dos tienen una deuda, y segundo es que ninguno de los dos puede pagar esa deuda, ¿cierto? El primero debe 10.000 talentos. 10.000 talentos es un valor muy, muy alto. En aquella época, el valor de un día de trabajo era un denario, ¿sí? Como decir hoy, no sé, 50 o 100.000 pesos un día, un denario. El que debía poco debía 100 denarios, como 100 días de trabajo. Pero el que debía 10.000 talentos podía trabajar toda su vida y nunca iba a poder pagar. Un talento equivalía más o menos a 34 kilos de oro. Entonces, imagínense, 10.000 talentos por 33, como 330.000 kilos de oro. Es algo que nunca iba a pagar. Y el Señor nos hace este ejemplo para mostrarnos cuán grande es su amor, porque Él nos perdonó, porque nosotros venimos a ser como un siervo que tenía una deuda muy grande. Y nosotros tampoco podíamos pagar esa deuda, ¿cierto? Porque, porque hemos cometido muchos pecados, unos más que otros, pero nuestros pecados vendrían a ser como 10.000 talentos, ¿sí? Son innumerables, desde nuestra niñez cometemos muchos errores, fallamos, pecamos, pero el Señor nos perdona. ¿Y qué es lo interesante? Que el primer siervo le dijo, Señor, ten paciencia conmigo y te la pagaré. ¿Sí? Él prometió pagarle, pero el Señor le dijo, no, no me la tienes que pagar, te perdono, porque fue movido a misericordia. ¿Sí? Entonces, ni siquiera Dios nos pide que le paguemos, sino que Él ya nos perdona el 100% de la deuda. Pero entonces hay una segunda parte, y es el requisito para ese perdón, o una condición para ese perdón. Y es que nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. Yo creo que la mayoría no sabemos aquí el Padre Nuestro, ¿no? O lo hemos leído. Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos, o sea, ya perdonamos, como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Sí, es una condición. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. O sea, tan sencillo como que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. ¿Sí? Porque realmente seríamos muy descarados pedirle perdón a Dios cuando no hemos perdonado. Ahora, ¿ustedes creen que es más fácil perdonar de pronto a un extraño o a alguien de nuestra familia? ¿Qué es más fácil? Se supone, ¿no? Pero no siempre pasa así. Debería ser más fácil perdonar a nuestros padres que de pronto hacen algo contra nosotros, o a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Bueno, no tengo hijos todavía, pero se entiende, por fe, ¿no? Sí, entonces el enfoque que le queremos dar en esta noche es el perdón hacia la familia, porque hay muchas cosas que se viven dentro de la familia que, que no han sido perdonadas. Somos seres humanos y nos equivocamos. Como lo vemos, podemos deber 10.000 talentos porque hemos pecado algo así de grande, 330.000 kilos, imagínense. Entonces, ¿qué es? Bueno, haciendo un paréntesis, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que el Señor es rico en misericordia. Él nos perdona porque su amor es muy grande. Bueno, traía una definición de perdón. Según el griego, perdonar significa dar completamente o olvidar una falta, librar una deuda. O hay otra palabra que se llama charizomai, que significa perdón libre e incondicional. Esas son las características del perdón.
Para esto les traje un ejemplo, es la historia de eh, un misionero que se llamaba Graham Staines. Él estaba en la India, estaba pues allí en su misión, en su labor de misión, estaba apoyando a las personas que padecían lepra en la India. Sí, estaba allí, estaba junto a su hijo, a sus dos hijos varones, una hija y su esposa. La esposa se llamaba Gladys. Y resulta que, bueno, él cuando estaba allá obviamente ayudaba a las personas que tenían lepra, pero adicional a eso obviamente les llevaba el Evangelio. Y él consiguió que varias personas que tenían lepra conocieran del Evangelio y se bautizaran. Pero le empezaron a culpar, a decir que él estaba como coaccionando, presionando a las personas para que se bautizaran. ¿Y qué pasó? Una turba indígena, mientras él dormía en el furgón en el que estaba con sus dos hijos, le prendieron fuego y lo quemaron a él y a sus dos hijos, ¿sí? Por, por estar llevando, digamos, la palabra de Dios. Su esposa y su hija no estaban con él, estaban en ese momento en otra parte en la India, pero la esposa y la hija eran de Australia originalmente. Ellas estuvieron un tiempo en Australia, pero volvieron a la India para seguir con las misiones, para seguir apoyando a las personas con lepra y para salvar a las personas que habían asesinado a su esposo. Entonces vemos un ejemplo de perdón muy grande, ¿sí? Es difícil, es difícil de perdonar porque si uno lo piensa en esa situación, pues es tenaz, ¿no? Pero entonces aquí vemos las características del perdón, que es libre e incondicional. Sí, entonces esta mujer realmente es un gran ejemplo, pero el mayor ejemplo de todos lo hizo el Señor Jesús eh, en la cruz del Calvario, que nos ofreció un perdón que ni siquiera le habíamos pedido, porque todos los que estamos aquí nacimos, bueno, yo creo que la persona más adulta aquí, nadie va a pasar de 100 años, mejor dicho, aquí. Resulta que cuando nacimos y nos enseñaron acerca de Dios, Dios ya había muerto en la cruz del Calvario. El perdón ya existía para nosotros. ¿Sí? Crecimos, ya habíamos pecado y teníamos muchos pecados por delante, pero ya había alguien que había muerto en una cruz del Calvario y había limpiado esos pecados por nosotros. Entonces, el perdón es algo que el Señor nos ofrece. Cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, ellos no pidieron perdón. Cuando le preguntaron a Adán qué estaba haciendo, él le echó la culpa a Eva. Dijo, la mujer que me has dado. Pero ninguno aceptó la culpa. Y no se muestra en la escritura que ellos hayan pedido perdón. El perdón finalmente viene a ser un regalo que Dios nos dio a través de su Hijo el Señor Jesucristo. Por un hombre que fue Adán entró el pecado, pero por medio del Señor Jesucristo entró el perdón, entró la salvación. ¿Sí? Entonces, como vemos el perdón, se ofrece, ¿sí? Debemos perdonar porque la palabra dice, perdonemos a los que nos han ofendido, no dice perdonen a los que vienen y te piden perdón, ¿cierto? Sino perdonen a los que no nos han ofendido. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y haz las paces con él. ¿Sí? Es nuestro deber perdonar. ¿Sí? Porque dice, si tu hermano tiene algo contra ti, él es el que tiene algo contra mí, pero yo debo dejar mi ofrenda e ir y ponerme en paz con él. Es mi deber. ¿Y qué pasa en las familias? Vemos que eh, a veces hay muchos hogares disfuncionales hoy en día, ¿sí? Hogares donde solo está el padre, donde solo está la madre. Quizás algunos tuvieron hogares donde había violencia, ¿sí? Donde el papá llegaba a tratar mal a la mamá, o quizá donde los padres eran crueles con los hijos, los trataban mal. Y allí es donde tiene que surgir el perdón, principalmente. Porque siempre cuando nos dicen de perdón, pensamos de las demás personas, del exterior, ¿no? Del vecino que pone vallenato cuando pongo la prédica, ¿sí? De los que me ofenden. Pero el primer perdón tiene que estar en la casa. Tengo que estar bien
con mis hermanos, con mis padres, porque el primer ministerio de todo hombre es su familia, su casa, es el primer ministerio. No podemos venir a, aquí a la iglesia a decir que todo es perfecto, los amo, los perdono a todos, pero en mi casa estoy viendo una mentira, ¿cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que preguntarnos si realmente yo he perdonado a todos en mi hogar, que realmente estoy amando y no tengo dolor contra mis padres, de pronto por la forma en que me criaron, ¿sí? Porque obviamente anteriormente pues los papás eran un poquito más estrictos, ¿no? A veces le dan a uno su correa, o con el cable, con alguna cosa por ahí, ¿sí? Entonces, a veces pasamos eso por alto y, y la pregunta es, ¿realmente ya perdoné eso que, que ocurrió en mi familia? A ese padre violento, ya perdoné a esa madre que no se preocupaba por mí o que de pronto se sentía avergonzada de mí. Es ahí donde tenemos que ver y pues quisiera pasar al segundo punto que se llama perdón desde el corazón. El último versículo de la lectura de Mateo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces una característica del perdón es que tiene que ser de todo corazón. Sí, porque muchas veces decimos, ay, sí, lo perdono, ¿sí? Como por pasar o por decir que perdonamos. Pero si realmente yo perdono a alguien, ya no debo sentir nada en mi corazón. Debe haber una tranquilidad total. O sea, yo puedo recordar esa situación sin que me afecte. Pero si yo la recuerdo y me afecta es porque no he podido perdonar, ¿cierto? Exacto, que perdono pero no olvido. Eso no existe. Porque imagínese el Señor allá en el cielo diciéndole a David, yo lo perdoné, pero no me olvido lo que usted le hizo allá a Urias. Entonces, el Señor nos ofreció un perdón completo. Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Él borra todas nuestras rebeliones. Dice, por amor de mí mismo borro tus rebeliones. ¿Sí? Entonces, él ya no se acuerda. Él no va a estar en el cielo recordando lo que hicimos. Así debemos hacer nosotros. Porque muchas veces pasa, ¿no? Que uno perdona, pero cada ratico la puya, ¿no? Ah, pero acuérdese que usted no sé qué. Sí. Acuérdese cuando nació el niño, yo estaba ya viendo el partido de Colombia, no sé qué. Pasa también, ¿no? Entonces debemos eh, perdonar de todo corazón, como lo dice aquí la palabra. Un ejemplo en la Biblia muy importante o muy bonito del perdón es el que José tuvo con sus hermanos. No sé si todos conozcan la historia. Los hermanos de José lo vendieron. Bueno, antes de eso lo querían matar. Bueno, se pusieron a hablar y finalmente decidieron no matarlo, sino que lo vendieron como esclavo. ¿Sí? Entonces lo llevaron a Egipto, estuvo como esclavo y cualquiera pensaría que él estaba lleno de remordimientos, lleno de dolor, porque él realmente no hizo nada malo, le contó los sueños que él tenía y sus hermanos se llenaron de envidia y pues por eso lo vendieron. Entonces uno pensaría, pues, no, si a mí me venden mis propios hermanos, ¿sí? Me echan en un hueco y ya nunca más vuelven a buscarme, me abandonaron completamente, uno pensaría qué dolor debe tener José en su corazón. Pero resulta que José no tenía nada de dolor. Cuando ellos volvieron a causa del hambre que había en toda la tierra, fueron a buscar comida en Egipto, dice que José, bueno, pues primero les dio comida para que enviaran a su padre, pero como su padre y su hermano menor no han venido, hizo que les devolvieran el dinero y después hizo que le pusieron la copa para dejar a Benjamín, no por hacerles mal, sino porque quería que volvieran. Y finalmente él dice que no aguanta más y se lanzó sobre ellos y los besó. Besó a su hermano Benjamín, besó a sus hermanos. Y ninguno de ellos le había pedido perdón, ninguno le dijo, José, discúlpame pues, por la vendidita que hicimos ahí, pues sin querer queriendo, ¿no? Sino que él les dio ese perdón, les ofreció el perdón y los abrazó, no tenía nada de rencor. Dice que los besó en el cuello y lloró con ellos. Entonces es un perdón que sale desde el corazón y es una enseñanza de cómo debemos perdonar. Por eso aquí aplica el versículo del boxeador.
No sé si lo han escuchado, el versículo del boxeador. Es que hay más alegría en dar que en recibir. Es mejor dar que recibir. Es el versículo del boxeador, porque sí, porque cuando tú ofreces el perdón, tú perdonas a otra persona, te liberas de lo que tienes en el corazón, sanas esa herida. Porque la persona que, digamos, una persona te hiere, te hace mal, pero esa persona de pronto se le olvida lo que te hizo. Y tú si guardas el rencor en el corazón, te va a lastimar. O sea, es uno el que tiene ese dolor, cada vez que lo recuerde le va a doler, va a sentir ahí como esa molestia, y la otra persona tal vez ni se acuerda. Pero si uno decide perdonar, si uno da ese perdón, trae sanidad a su corazón. Bueno, resulta que el perdón tiene, o la falta de perdón, tiene muchos efectos en nuestra vida y principalmente en la salud. Hay un estudio, se los voy a leer, dice que albergar ira y hostilidad se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad coronaria en un artículo que se publicó en el Journal of American College of Cardiology en 2009. Dice que existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. La falta de perdón podría producir cambios en la tasa cardíaca y la presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal, estrés, efectos en el cortisol o colesterol total y la reactividad autonómica, sistema inmune. Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, daño cerebral, traumático o cáncer. En cuanto a la salud mental, puede generar ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés percibido y baja autoestima. Y esto pues lo dicen los estudios que ha hecho la medicina, que han hecho los psicólogos, y el Señor Jesús ya no lo había dicho a través de su palabra muchas veces. Hay una parte de la palabra que dice que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Es algo que ya estaba en la palabra, ¿no? Si no perdonamos a, a las demás personas, a alguien, podemos albergar todo eso en nuestro corazón, un dolor, una rabia, ¿sí? Hicieron un estudio donde le tomaban como los signos vitales a las personas y les ponían a recordar como una situación donde sí, alguien los, sí, los maltrató o hizo algo malo contra ellos, y dice que su presión arterial se incrementaba, comenzaban a sudar, ¿sí? Muchas características en su cuerpo empezaban a mostrar que esas situaciones los afectaban, ¿sí? Entonces, si nos afectan físicamente, obviamente espiritualmente también, ¿sí? Pero vemos la solución, porque dice el corazón alegre es una buena medicina. Si tenemos nuestro corazón abatido, lleno de rencor, lleno de rabia, pues va a pasar esto, pero si estamos alegres y soltamos eso, dice que será buena medicina. Dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura y enojo, e ira y gritos y maledicencia y toda malicia. Dice, más bien sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo. Quítese toda amargura y enojo. ¿Qué es lo que genera la rabia contra la persona que no puedo perdonar? Rabia y enojo. ¿Sí? Hay una historia de una mujer que vivía en la prostitución. Allí en la prostitución tuvo un hijo, ¿sí? Lo crió, lo tuvo durante unos años, apenas el hijo ya fue adolescente, pues se fue de la casa. Y él nunca más volvió, porque no podía perdonar a su madre, porque era una prostituta. Dice que ese hijo jamás volvió. Pero resulta que la mujer que era prostituta conoció de Dios, conoció la salvación de Dios, recibió al Señor como su Salvador y sí, estaba en los caminos de Dios. Y ya estaba muy anciana y nunca más había vuelto a saber de su hijo. Pero un día pues estaba muy enferma, estaba a punto de morir y quería pedirle perdón personalmente a su hijo. Ella colocó como unos panfletos en la calle para encontrar a su hijo.
por toda la ciudad. Y resulta que casualidad un día ese hijo, que ya era un adulto, ya era un hombre, pasó por ahí y vio la foto de él cuando era niño, porque era la única foto que ella conservaba. Y, y él vio la foto y decidió ir a buscar a esa mujer. Y llegó a la casa donde ella estaba. Y la mujer le pidió perdón, le dijo, hijo, yo sé que tuve una vida de pecado, yo sé que estuve en la prostitución, pero te quiero pedir perdón. Yo ya me arrepentí, Dios ya me perdonó y quiero que tú también me perdones. El hijo pues inmediatamente dice que empezó a llorar, lloró con su madre. Y lo más curioso de la situación es que el hijo vivía jorobado, porque tenía hace años que vivía así, con una joroba a la espalda, pero cuando salió de la casa ya no tenía esa joroba. Y fue por el perdón que le dio a su madre. Todo el tiempo que vivió con esa carga, con ese dolor en su corazón. Y así pasa en muchos hogares. Por ejemplo, en mi trabajo hay, hay muchos jóvenes, muchísimos. Ahorita en el edificio hay más de 1.200, 1.300 personas. Y casualmente la mayoría de ellos son personas, digamos, homosexuales o lesbianas, en su mayoría. Realmente a veces lo dicen en chiste, pero a veces como las personas heterosexuales, los que son hombres, mujeres, somos minoría ya. Y este mes que están celebrando todo el tema del orgullo gay, es a veces un poquito complicado, ¿no? Porque pues obviamente uno los respeta, los tiene que amar, pero pues lo que no ama es su pecado, ¿no? Lo que hace. Y es curioso porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Y por ejemplo, hoy precisamente estaba sentado junto a uno que pues realmente nunca había hablado con él, solo quizá el saludo o algo relacionado al trabajo. Y, y hoy están haciendo una actividad en la empresa porque era el Día del Padre, ¿sí? Bueno, es el mes del padre. Y están haciendo una actividad que era una gorra y uno la pintaba que para papá, bueno, todo este tema. Y se me dio la oportunidad de hablar con él porque dijeron, ay, ya bajaron a la actividad. Y él dijo, no, yo no tengo papá, yo no bajo, ¿sí? Y entonces nos empezó a contar un poquito de la historia y él desde niño vivió con su mamá porque su papá simplemente un día se desapareció y la forma en la que hablaba pues obviamente era muy despectiva. Y hay un estudio que dice que la mayoría de personas con tendencias homosexuales vienen de hogares disfuncionales, donde no hay un padre sobre todo, donde la madre es la que tiene que criar desde niño a, pues a ese joven. ¿Sí? Y es curioso porque se cumple con las personas con las que he hablado, acontece eso. Por ejemplo, con él vivió siempre con su mamá y es una persona pues obviamente abiertamente homosexual, ¿sí? Él lo dice, pues como que no tiene problema con eso. Y esos hogares, esas personas son víctimas de la falta de perdón que hay en los hogares, porque la falta de perdón trae muchas consecuencias, no solo las que le comentaba en temas de salud, los físicos, sino que esa falta de perdón eh, puede afectar a mis hijos, puede afectar a mi esposa, puede afectar a mis padres. Hay una parte de la palabra en Hebreos 12:15 que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay rabia en el corazón y esa rabia persiste por mucho tiempo, se convierte en resentimiento. Si el resentimiento permanece por mucho tiempo, se convierte en amargura. Y lo que dice la palabra con respecto a la amargura es que puede contaminar a muchos y eh, tendrán esa raíz de amargura y os estorbará, ¿sí? Entonces, si la raíz de amargura está en una persona, dice, puede contagiar a otras, ¿cierto? Dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué pasa, digamos, en esos ejemplos que les contaba de esa madre que su esposo, su pareja, se fue hace muchos años y la dejó sola con el hijo? Se llena de rencor, se llena de dolor. Lo más común en esos casos es que las mujeres que han sido abandonadas crean una rabia muy grande hacia los hombres.
Y esa rabia se la transmiten a los hijos, porque ¿qué escuchamos? Los hombres no sirven para nada, eso usted no pregunte por su papá, porque es que los hombres realmente no valen nada, mire lo que hizo su papá, los hombres son lo peor que hay en esta tierra, dicen así. ¿Qué va creando todas esas palabras en la mente de un niño de 4, 5, 6 años? Los hombres son malos, ¿sí? Los hombres lastimaron a mi mamá. Ser hombre no es bueno, porque mi mamá, todo lo que dice malo es de los hombres. No, todos están cortados con la misma tijera. Eso los hombres no cambian por nada, ¿sí? O si es una niña igual. Dijo, no, eso los hombres, vea a su papá lo que me hizo. Usted nunca crea en los hombres. Usted nunca eh, se vaya a enamorar de un hombre porque todo lo que puede pasar. Están infundiendo ese rencor, esa raíz de amargura que empezó en el corazón de ellas, tal vez, o viceversa, del hombre, cuando su pareja las abandonó y se la transmiten a sus hijos. Por eso la palabra dice, por ella muchos son contaminados. Los contaminados son los hijos. Por eso no es casualidad que la mayoría de personas con tendencia homosexual vienen de esos hogares donde no está el padre, donde no hay una referencia masculina, donde todo lo que ven de malo está en el hombre. Ellos dicen, bueno, yo soy hombre y mi mamá dice todo eso mal del hombre, pues más bien seré como mi mamá, una mujer, porque ella se echaba para adelante, porque ya le tocó sacarlos adelante solos. Entonces ahí está la importancia del perdón, para no transmitir eso a nuestras generaciones. Es un poco complejo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, perdonar en el papel suena fácil, pero vivirlo en carne propia, de pronto a alguien que ya tenía una situación muy difícil, dice, para mí no es tan fácil perdonar. Pero debemos recordar que el Señor Jesús nos perdonó mucho más que eso. Sí, Él murió por nosotros. Cuando Él estaba ya en la cruz del Calvario recibiendo azotes, con las espinas atravesando su cráneo, Él estaba pagando por nosotros, nos estaba perdonando. Sin nosotros haber nacido, ya estaba cargando nuestros pecados, ya estaba muriendo por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos nacer en este siglo XXI y decir ya, el Señor Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Otra historia que traje. Traje varias porque me gusta, creo que le ayuda a uno a entender un poquito mejor. Resulta que un ministro de la iglesia tenía a su esposa, tenía a sus hijos, servía obviamente en la iglesia y un día pues pecó, cayó en adulterio. Cayó en adulterio, se metió, engañó a su esposa con otra mujer y bueno, él finalmente confesó su pecado en la iglesia local donde él se congregaba y pidió perdón pues delante de Dios primeramente, pidió perdón a la congregación, pidió perdón a su esposa, pero su esposa nunca lo pudo perdonar. Su esposa pues fue un golpe muy fuerte para ella, ¿no? Sabemos que pues una traición es difícil de perdonar y ella nunca pudo perdonar, vivía con él, pero siempre tenía el dolor en su corazón. Y resulta que una vez en un sueño se le apareció Dios y le dijo, si yo viniera esta noche por tu alma, el alma de tu esposo, me llevaría el alma de tu esposo, porque él se arrepintió y yo ya lo perdoné, pero tú no vendrás conmigo, porque no has podido perdonar a tu esposo. Yo no te puedo perdonar. Entonces, es duro, ¿no? Es duro pensar eso, pero lo más importante es que es posible. Es posible porque Dios nos llena de ese amor que necesitamos para perdonar. Si bien es algo que pareciera difícil realmente si pensamos en todo lo que pagó el Señor Jesús, no debería ser difícil. Por eso el perdón debe ser desinteresado, debe ser sin límite. En el Nuevo Testamento hay una parte eh, donde le preguntan al Señor Jesús eh, por el divorcio, ¿no? Porque hay una parte que dice que Moisés le permitió a los hombres dar carta de divorcio a la esposa en caso de adulterio. Pero el Señor Jesús dice, por la dureza de vuestros corazones. Porque realmente el deber ser es que el hombre pudiera perdonar incluso eso, ¿sí? Sino que él dice, lo hago por la dureza de sus corazones, porque sus corazones son tan duros que no pueden perdonar eso,
que les fallen, por el orgullo, por lo que sea, pero realmente deberíamos perdonar, porque sabemos que la iglesia es la novia de Cristo. Y aún así, con todos los errores, con las veces que la iglesia ha fallado, que se ha ido en pos de otros dioses, el Señor Jesús ve su iglesia, nos ve como una iglesia limpia, pura, por el sacrificio que hizo en la cruz. Y nos perdona, nos perdonó y perdonó a su iglesia. Entonces, no hay un perdón, un pecado que nosotros, o una falta, perdón, que nosotros no podamos perdonar, porque el Señor Jesús ya nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, el mensaje para esta noche es ese, que pensemos en nuestro hogar, partamos de ahí, porque pues yo sé que muchas personas nos fallan, ¿no? Por ejemplo, cuando sale uno en el carro en hora pico, toca perdonar a, mejor dicho, a todo el mundo, al que se le atravesó, al bus de la ICTP, a la moto que se metió ahí. Hoy, hoy como veníamos hablando de la prédica, cada vez que pasa algo así, yo te perdono, te perdono. Sí, practicando. Y finalmente esas personas uno no les guarda rencor, ¿no? Uno mañana ni se acuerda, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que aplicar que airaos, pero no pequéis, ¿no? De pronto le da mal genio en el momento, pero realmente lo importante es perdonar a esas personas que componen mi núcleo familiar, a mis seres amados, ¿sí? Porque sabemos que a veces algunas personas tienen o han tenido padres que han sido muy duros, ¿sí? Que de pronto lastimaron, que le decían, usted es un bruto, usted no sabe nada, usted váyase de aquí, ¿cierto? O, o nuestra madre o nuestros hermanos. Y quizás podemos pensar que no tenemos rencor, pero si recordamos esa situación, sentimos dolor, sentimos una molestia en nuestro corazón. La invitación de hoy es que nos pongamos a pensar en eso. ¿Hay algo que en este momento yo recuerde y me duela? ¿Hay algo de lo que hicieron mis padres conmigo, de lo que hizo mi esposa conmigo, que yo, que yo recuerde y sienta dolor? Entonces, pensemos en eso, ¿sí? Porque estamos celebrando el mes de la familia. Y como sabemos, la familia la instituyó Dios como el centro o la base de la sociedad. Y el enemigo es demasiado inteligente. Nosotros a veces pensamos que el enemigo es... Que el enemigo no es muy inteligente.
diciendo, padres, no exasperéis a vuestros hijos, hijos, honrad y amar a vuestros padres, ¿sí? Porque es de parte y parte. Porque si yo a mi hijo siempre lo trato mal y lo recibo con un calvazo, ¿sí? Puedo esperar? ¿Sí? O si yo no respeto a mi padre, no respeto a mi madre, no estoy haciendo nada bien. Entonces, la primera herida que tenemos que sanar es aquella que se ha formado en el hogar. Si llevo años sin hablar con mi padre, que fue un padre que no respondió por mí, por mis hermanos, tuve que trabajar desde joven porque mi papá se fue, debemos perdonarlo. Porque si no, lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, esa es la invitación de esta noche, hermanos, que recapacitemos, que pensemos si tenemos algo contra alguien, que antes de traer la ofrenda acá, como dice la palabra, vayamos y miremos si alguien tiene algo contra mí y, y me ponga yo a cuentas con esa persona, no sé que venga el Señor y no haya perdonado ni me hayan perdonado. Entonces, esa es la palabra para hoy. Dios los bendiga.